En el Evangelio según San Lucas, y su capítulo 18, en el versículo 8, hay una pregunta que nos lleva a reflexionar y también nos lleva a afirmar nuestra fe en Dios, a cuidarla y cultivarla, sabiendo que en quien hemos creído es fiel y verdadero. No miente, no cambia, es todopoderoso. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, que es en cualquier momento, lo crea usted o no, en cualquier momento el Señor volverá a la tierra para levantar a sus escogidos. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Conforme pasan estos días, que son los últimos de la humanidad, porque así lo indican las señales dadas por Dios, quizás muchos contestan a esta pregunta, lamentablemente no. ¿Y por qué digo esto? Porque una gran mayoría ha decidido atemorizarse, ha decidido poner su confianza en las cosas pasajeras de esta tierra, como el dinero, la fama y hasta los seres humanos. Y cuando nosotros quitamos la mirada, el enfoque de Jesucristo, nuestra fe se debilita. Estos son los días para fortalecer la fe. Y para responder a esta pregunta, no solamente con nuestros labios diciendo amén, sino también exponiendo, testificando de ese Dios que todo lo puede, que ha obrado en tiempos pasados maravillas extraordinarias y que como no ha cambiado ni su poder ha menguado, lo puede hacer hoy otra vez. Y tener fe no es tener un pensamiento positivo, ni ser optimista, ni tener buenos deseos. Tener fe es tener paciencia, esperanza, es accionar por la fe y obedecer a Dios. Tener fe es estar seguros de que todo lo que Dios prometió se va a cumplir. No quizás en nuestro tiempo ni a nuestra manera, pero sí en el tiempo de Él y a su manera. Tener fe es saber que Dios nunca llega tarde y que nuestros métodos, la mayoría de las veces, no son los métodos de Dios, pero que los métodos de Dios, sus maneras, son perfectas y son las mejores para nuestra vida. Que nosotros vemos lo que tenemos delante, pero Dios ve mucho más allá de lo que nosotros conocemos, sabemos o podemos ver. Así que Dios quiere que vivamos una vida de certeza, de seguridad en sus promesas, en Él que es real y que aunque no lo vemos, está con nosotros. Siempre nos escucha, nos conoce y está dispuesto a hacer cualquier cosa con un corazón que le cree. La palabra de Dios dice que la victoria que vence a este mundo es nuestra fe. Y eso es así. En Marcos capítulo 5, en sus versos 24 al 34, encontramos la historia de una mujer que padecía de una enfermedad del flujo de sangre por 12 años. Y dice así Marcos capítulo 5, 24 al 34. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y voy a dejarlo hasta ahí. Primero quiero que veamos qué fracasó en esta historia. Y luego que veamos, al ver lo que fracasó, nos vamos a dar cuenta
que triunfó. Número uno, en esta historia, en este milagro que Jesús realizó mientras caminó por esta tierra, fracasaron la religiosidad, el legalismo y la tradición. ¿Por qué? Porque si usted lee en el libro de Levítico, en su capítulo 15 y sus versos del 25 al 28, que ahí están las leyes puestas por Dios. Y si usted lee estos versículos, usted se da cuenta cuán terrible era para aquellas mujeres de aquellos tiempos cuando estaban pasando por ese periodo que tiene cada mujer. Levítico capítulo 15, y voy a leer los versos del 25 al 28 para que puedas ver cómo fracasó el legalismo, cómo fracasó la religión y cómo fracasó también la tradición. Los versos 25 al 28 dice, y la mujer cuando siguiera el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviera flujo de sangre más de su costumbre, como esta mujer, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre el que se sentare será inmundo, como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y así se lavará con agua. Y será inmundo hasta la noche, y cuando fuera libre de su flujo, contará 7 días, y después será limpia. Por eso, en esta historia, fracasó el legalismo y la tradición. Porque esta mujer que había oído hablar de Jesús, como tú y yo escuchamos, y como tú y yo hemos experimentado hablar de Jesús, ella oyó y creyó y se deslizó por en medio de la multitud. Eran muchas personas apretando al maestro, pero ella en su fe dijo, yo solamente tengo que tocar el borde de su manto y yo creo que seré sana. Y no le importó que para ellos, en su cultura, ella se considerara inmunda. No le importó que se estaba acercando a un hombre, aún con la enfermedad que tenía. Su fe venció el miedo, venció la cobardía y ella pudo tener su milagro. Y es que cuando confiamos en Dios, conforme dice la palabra, cuando lo conocemos a Él, sabemos que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos va a escuchar. Sabemos que Dios ve nuestra fe. Cuando accionamos en fe, como hizo esta mujer, el Señor definitivamente muestra su poder a favor de nosotros. Jesús no vino a quitar la ley, pero sí vino a cumplirla. Y él mismo le decía muchas veces a los fariseos de aquel tiempo que si a uno de ellos se le caía su asno en el día de reposo, no irían ellos y lo recogerían. Jesús vino a demostrar que ni la religión, ni el legalismo, ni la tradición pueden hacer lo que solo Él puede hacer, porque Él es soberano. ¿Qué más fracasó en esta historia? Los esfuerzos humanos, la ciencia, el conocimiento. Los médicos fracasaron en esta historia frente a la fe de una mujer que con 12 años, con un problema, porque más que una enfermedad era un problema, porque ella se consideraba inmunda. No era una semana, no eran 2 meses, 12 años de médicos. El dinero fracasó. ¿Por qué fracasó el dinero? Porque dice que ella lo había gastado todo y había ido a todo tipo de médicos y que le resultaba peor. Y puede ser que tú que me estés escuchando te pase algo similar. Quizás no tengas la enfermedad ni el tiempo que esta mujer tenía, pero puede ser que tú has estado invirtiendo, gastando tus recursos, tanto materiales, físicos como espirituales, y aún no ves resultado. Pues este es el momento para creer en Dios. Porque muchas veces estamos haciendo las cosas
por nuestra cuenta, como nosotros creemos que debemos hacerla. Y al final nos damos cuenta que lo que hacemos sin Dios no da buenos resultados. Que lo único que puede vencer el mundo, la carne, la enfermedad, la necesidad, la miseria, lo único que puede vencer la depresión es nuestra fe en Cristo Jesús. Así que yo te invito en este momento a que te acerques a Dios con corazón contrito y humillado y en plena certidumbre de fe. Y al igual que como con esta mujer, de él saldrá su virtud y él derramará su poder sobrenatural sobre tu vida y te sanará, te levantará, te prosperará y te dará los deseos de tu corazón conforme a su voluntad. Después de escuchar la victoria maravillosa que logra la fe, ¿todavía tienes fe? ¿Te encontrará Dios cuando venga a buscarte creyendo en Él? No dudes, cree y Dios hará un milagro en tu vida.